Muy buenos días, distinguido docente, máster Enrique Colón Ferrosola y compañeros. Es un honor para mí presentar el tema correspondiente a la materia de informática aplicada al derecho. En esta ocasión abordaré un eje central de la evolución del ámbito jurídico contemporáneo, las tecnologías disruptivas enfocados en el Internet de las cosas, LOT, y el Big Data, y la forma en que estas innovaciones están incidiendo en los actos jurídicos, informáticos, tecnológicos disruptivas. El rápido avance de tecnologías como el Internet y las cosas LOT y el Big Data está transformando profundamente en el entorno jurídico social, especialmente en Ecuador. Estas herramientas digitales han cambiado la forma en que interactuamos, gestionamos la información y realizamos actos jurídicos en espacios digitales. Sin embargo, este desarrollo plantea un gran reto. ¿Está preparado nuestro marco legal para enfrentar los riesgos que trae el uso masivo de datos y dispositivos conectados? Aunque en Ecuador ya existen leyes relevantes como la Ley de Comercio Electrónico y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, esta todavía no abarcan en forma integral los desafíos que presentan tecnologías complejas y que consten evolución. El uso del LOT y el Big Data impacta directamente en derechos fundamentales como la privacidad, la seguridad, el consentimiento informado y la propiedad intelectual. También ha generado conflictos, por ejemplo, en el mal uso de nombres de dominio o marcas en Internet, el cual evidencia la necesidad de solucionar legalmente más eficazmente tanto a nivel nacional como internacional, siguiendo recomendaciones de organismos como la OMPI. Por ende, el Internet y las cosas del LOT y el Big Data son tecnologías disruptivas que han transformado nuestra sociedad, permitiendo generar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. En Ecuador, su uso crece en sectores como salud, transporte y banca, lo que plantea riesgos a la privacidad y exige un marco legal adecuado. El LOT conecta objetos que recopilan datos automáticamente, mientras que el Big Data analiza esa información para tomar decisiones. Esta combinación requiere protección legal para garantizar derechos como la privacidad y el consentimiento. Por eso, es clave aplicar la Ley de Protección de Datos Personales y otras normas vigentes. En cuanto al tratamiento de datos personales y actos jurídicos informáticos en el LOT y el Big Data, el avance del Internet de las cosas LOT y el Big Data ha creado un entorno digital donde los datos personales son un recurso valioso, pero también altamente vulnerable. En Ecuador, este escenario exige el respeto a derechos fundamentales como intimidad, protección de datos, habeas data, establecidos en la Constitución. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de datos personales bajo principios como licititud, seguridad, confidencialidad y consentimiento informando, especialmente cuando se trata de datos sensibles como salud o biométrica. Tecnologías como sensores o reconocimiento facial pueden vulnerar estos principios si se usan sin consentimiento expreso. Además, surgen los actos jurídicos informáticos como contratos digitales y notificaciones electrónicos, que tienen validez legal en Ecuador, si cumplen con requisitos como la firma electrónica y el consentimiento claro, según la ley del comercio electrónico. Por otro lado, el uso indebido de nombres de dominio que imitan marcas registradas han generado conflictos legales crecientes. El Código de Economía y el consentimiento pues sí protege estos signos distintivos y suplantarlos que se considera infracción
por ciberocupación o cibercasting. Para resolver estos conflictos, Ecuador ya cuenta con mecanismos nacionales como acciones del CENADI e internacionales, como el proceso del UDRU y el OMPI, que permite actuar contra riesgos de dominio hechos de mala fe. En cuanto a los mecanismos nacionales de resolución de conflictos, en Ecuador los conflictos relacionados al uso indebido de nombres de dominio pueden resolverse a través de acciones administrativas ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del SENADI, que tiene competencia para conocer denuncias por infracción de derechos de propiedad intelectual, incluyendo el uso indebido de signos distintivos de dominio de Internet. También tenemos las acciones judiciales civiles por competencia desleal, daño moral o económico según lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos, que es el COGEP. También podemos hablar de, además, el registro de dominio administrativo por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo del Internet, el CDA. Se reserva el derecho a intervenir en casos donde exista una disputa por el dominio conforme a las políticas de registro. En cuanto a los mecanismos internacionales de la OMPI y el UDRP, los mecanismos internacionales que existen para proteger los nombres de dominio de Internet, especialmente el rol de sus siglas, OMPI, que significa Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y el procedimiento UDRP, que significa Política Uniforme de Resolución de Disputas en Nombres de Dominio. Este tema es muy importante porque en la era digital las marcas no solo deben protegerse en el mundo físico, sino también en el entorno en línea. Ecuador es parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida como la OMPI, y reconoce los mecanismos de solución de controversias que esta entidad ya establece. Uno de los principales mecanismos de la ODRP, que significa Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio. Este procedimiento fue ya adoptado por la organización que coordina los nombres de dominio de Internet. El UDRP sirve para proteger los titulares de marcas frente a registros de dominio que hacen de mala fe. Para que un titular de marca pueda reclamar, debe probar tres cosas muy importantes. Primero, que el nombre de dominio es idéntico o tal o similar a su marca, que puede causar confusión. Segundo, que el titular actual no tiene derechos ni internet legítimos sobre este dominio. Y tercero, que el dominio fue registrado y está siendo utilizado de mala fe. La OMPI, a través de su centro de arbitraje y mediación, es quien gestiona estos procesos. Estos son procedimientos rápidos, económicos, y aunque no son decisiones judiciales, se ejecutan y así se logra la transferencia o cancelación del dominio en disputa. Este mecanismo ha sido muy utilizado en empresas ecuatorianas para proteger sus marcas en Internet frente a casos de ciberocupación. Vamos a hablar también de la armonización normativa y actos jurídicos informáticos. A pesar que la legislación ecuatoriana de la OMPI comparten principios sobre la protección de signos distintivos como nombre de dominio, aún existen vacíos normativos que dificultan una resolución eficaz de conflictos. Por eso, se propone crear una normativa nacional específica que armonice criterios y fortalezcan los mecanismos administrativos. Además, el uso indebido de dominios puede violar también la ley de protección de datos personales, sobre todo si conlleva a la suplantación de identidad y recolección no autorizada de información. En cuanto a los actos jurídicos e informáticos, son manifestaciones de voluntad hechas por medios electrónicos que tienen plena validez legal en Ecuador. Según la ley de comercio electrónico, el Código Civil, esto incluye desde contratos digitales hasta compras automatizadas por dispositivos LOT, siempre que se cumplan requisitos como autenticidad,
consentimiento y el acceso posterior. En conclusión, el Internet de las cosas LOT y el Big Data han cambiado profundamente cómo interactuamos, tomamos decisiones y formalizamos actos jurídicos. Sin embargo, estos avances también han generado importantes retos legales, especialmente en torno a la protección de datos. Los datos, especialmente en torno, son los datos personales y el consentimiento informado y la asignación de responsabilidades. Cuando intervienen tecnologías automatizadas, en Ecuador, aunque contamos con leyes claves como la Ley del Comercio Electrónico y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, persisten vacíos para regular situaciones complejas como las que surgen en el uso de sistemas inteligentes o dispositivos conectados. Además, los problemas legales por uso indebido de nombres de dominio en Internet evidencian la necesidad de coordinar la normativa nacional con los mecanismos internacionales, como los que ofrece la OMPI, para resolver conflictos de forma más ágil y justa. En definitiva, tanto el LOT como el Big Data ofrecen grandes oportunidades, pero requieren usar respaldos por una legalización moderna, sólida y adaptable, que asegure el respeto a los derechos de las personas y la confianza en el entorno digital. Muchas gracias por mi intervención, Magíster.